Me formo en un instante, pero estoy contigo toda la vida. Con un gesto, te llevo hasta la felicidad. Puedo hacer que te broten las lágrimas. Crear un momento único de lo más sencillo. Traer de vuelta lo olvidado. Regalarte una sonrisa. Soy un recuerdo. Esa sensación que vive para siempre en tu corazón. Cicar, vive tu tiempo. Saludos, sean ustedes bienvenidos a Más que Motor aquí en Atlántico Televisión. Hoy vamos a hablar con un piloto que si cabe ha hecho más grande el automovilismo canario, sobre todo la pasada temporada, 2025. Campeón de la Copa de España de Montaña, José Manuel González, el piloto de la isla colombina, el piloto de la isla de La Gomera, que ha conseguido este flamante título y que este año espera repetirlo, por lo menos intentarlo. Bien, pues vamos a escuchar a José Manuel González, que nos habla de la temporada pasada y también de la presente. Bueno, pues la verdad que el año pasado comenzábamos con la Copa de España de Montaña, primera vez que hacíamos un campeonato completo. Probábamos en el mes de febrero o así en Mallorca, nos desplazábamos hasta la isla de Mallorca y sorprendentemente obteníamos la primera posición, que nos daba una inyección de moral, puesto que después la segunda prueba iba a ser en nuestra casa, en La Gomera, y bueno, a partir de ahí pues decidimos ya seguir todas las pruebas que pudimos para intentar optar al máximo de puntos, ¿no? Bueno, pues la idea surgió al ser el primer año que la subida del Migo a la Carbonera estaba en la Copa de España. Analizamos un poco las pruebas que había y vimos la posibilidad de haber 3 pruebas en Canarias para puntuar. En principio, la verdad que cuando empezamos eran solamente 6 pruebas los resultados mínimos, pero luego a partir de Mallorca se aumentaron a 8, que nos quitó un poco las ganas, pero bueno, afortunadamente el haber ido a la primera prueba y haber puntuado, el hacer un segundo puesto, que cogíamos unos puntos importantísimos en el Migua, en La Gomera, pues ya nos daba una ventaja en el campeonato, y lo único que hicimos fue intentar seguirla manteniendo, desplazándonos a diferentes pruebas en la península, ¿no? A Montoro, a La Mota, Tentudia y diferentes pruebas más, Alp en Cataluña, donde ya seguíamos sumando e intentando estar por delante del campeonato. Empezábamos en Mallorca, luego nos veníamos a Armigo, a la Carbonera en casa, que seguíamos puntuando y muy bien. Luego nos desplazábamos a La Mota en Andalucía. De La Mota, por cercanía, nos quedamos para estar en la subida de Montoro, también en Andalucía. Luego de Montoro hicimos Tentudia, que está en Cáceres, por ahí creo que, y luego ya pues hicimos 3 pruebas más en Canarias. No, perdón, antes de Canarias incluso estuvimos en Alp, en Cataluña, que para esa prueba, al tener el coche en Canarias, tomamos la decisión de alquilar un vehículo, un BRC, una carrocería de Peugeot, y bueno, probamos otra montura diferente y también nos daba unos resultados bastante positivos. Hay muchos, ¿no? Hay el que más cerca estuvo de nosotros siempre, pero que luego no vino a Canarias a puntuar y demás, fue Humberto Jansen, un rival muy duro, que es complicado con este hombre, porque aparte del coche, las manos que tiene, un gran piloto. Y bueno, hubo muchos más, ¿no? Con Quique Perelló estábamos en Mallorca, luego coincidíamos con él también y con diferentes pilotos más en Alp, en Cataluña también. Pero bueno, a veces no es siempre ganar, sino intentar estar en podio. Creo que tuvimos 2 primeros puestos y luego tuvimos diferentes podios en segundo, tercero, que nos ayudaron a ir sumando los puntos, estando en todas las pruebas y luchar por la Copa de España, ¿no? Hacer un campeonato es bastante sacrificado, ¿no? Porque empiezas con una serie de pruebas, luego todas las pruebas no salen bien. En Montoro tuvimos problemas con el embrague, se nos rompía, teníamos que sustituirlo por la noche corriendo para puntuar, aunque fuera un cuarto, un quinto puesto al día siguiente. Pero bueno, al final la ilusión nuestra era hacer un campeonato completo, no lo habíamos hecho nunca, siempre habíamos hecho pruebas esporádicas, habíamos estado varias veces en Portugal, en Braga, en
Valperra, en el Fito, alguna vez en Asturias, en diferentes pruebas en las regiones españolas, pero nunca habíamos hecho un campeonato completo. Y este año, pues bueno, el año pasado tomamos la decisión de intentar hacerlo y bueno, nosotros contentos con el resultado, la repercusión, bueno, nuestros patrocinadores son un poco las instituciones que nos echan una mano siempre de La Gomera y nuestra propia empresa, pero bueno, al final la conclusión es que hemos disfrutado también de esto y bueno, un título a nivel nacional, ya teníamos varios a nivel regional, pues a nosotros personalmente nos motiva también, ¿no? Realmente la idea este año era que íbamos a hacer el Campeonato de España absoluto, no la Copa. Una porque tenía menos pruebas que la Copa y la Copa tiene demasiadas pruebas, y otra porque nos convenía, porque había 3 pruebas seguidas, luego veníamos a Canarias, estábamos en nuestra casa en el Migo, al regional, y volvíamos a subir solo una vez más al coche a la península. Pero desafortunadamente no sabemos ahora mismo qué es lo que vamos a seguir, porque la primera prueba, que era Ubrique, se suspendió. Entonces, bueno, el coche de momento está en tierras peninsulares, se ha quedado arriba. Al suspender la prueba dejábamos el coche y ya nos avisaban cuando el coche estaba de camino. Y ahora intentaremos estar en la primera prueba del Campeonato de España, que es la subida de Málaga a Estepona, y luego ya iremos viendo en qué demás pruebas podemos estar. En principio, a día de hoy, la idea es estar en Málaga, Estepona y en el Fito, que es Campeonato de Europa y el Campeonato de España. Y luego ya la idea es bajar el coche a Armigua para empezar el regional y ver qué demás pruebas podemos ir siguiendo. Afortunadamente, a día de hoy seguimos contando sobre todo con el apoyo incondicional del Cabildo Insular de La Gomera Reserva de la Biosfera y bueno, también el Ayuntamiento de San Sebastián y como no, diferentes patrocinadores como son Cali Gomera, Spar, Ofi Canarias y nuestra empresa Catering Gomera, que bueno, al final son los amigos que nos echan una mano para poder estar ahí y poder un poco disfrutar lo que nos gusta, ¿no? Que es este deporte. Afortunadamente, bueno, como llevamos el nombre de La Gomera y de la Reserva de la Biosfera, pues muchos amigos nos conocen como el Canario o el Gomero y bueno, pues la verdad que ya nos conocían bastante del tema de las barquetas anteriormente y ahora con el coche también tenemos varios amigos por ahí que, bueno, gracias a ellos también, a veces dejamos el coche en Valencia cuando íbamos a Mallorca en casa de Tony Ariete, otro día en Andalucía, en cualquier amigo, tanto Lolo como cualquier otro. Entonces, bueno, gracias a esos amigos en Asturias, con la relación que teníamos con Bango, tantos años con las barquetas, solemos dejar el coche en sus instalaciones y bueno, entre uno y otro, pues esa pequeña ayuda que nos brindan, podemos dejar el coche por arriba y desplazarlo un poco más cómodo. La idea será empezar la primera, que es en Hermigua, que es la primera del Campeonato de Canarias. Probablemente haremos varias pruebas en Canarias. La idea no es solamente hacer un Campeonato de España o las pruebas que podamos, sino iremos combinando, sin obsesionarnos ni con una cosa ni con la otra. Iremos a las pruebas que más nos gusten, intentaremos estar en algunas del regional, sobre todo pues La Gomera, El Hierro, Tenerife. Ya veremos si alguna más lejos este año, porque la verdad que el año pasado al combinar los dos campeonatos terminamos bastante agotados, eran casi 14, 15 pruebas a final de año, subiendo y bajando el coche como 5 veces. La verdad que es agotador no solo para mí, sino para los miembros, amigos del equipo, que de aquí le doy las gracias, porque sin ellos, una vez se turna uno, otra vez otro para mover el coche, sin ellos no sería posible el periplo este, ¿no? Gracias a ti, Sisto, también por acordarte de nosotros, se agradece muchísimo, y por lo menos darle visibilidad a nuestros patrocinadores, ¿no? Sobre todo a La Gomera Reserva de la Biosfera, Cabildo Insular, Ayuntamiento de San Sebastián y bueno, todos los amigos que entre todos ponen su granito de arena para intentar sumar y poder estar ahí, sobre todo disfrutando lo que nos gusta, que es el mundo del motor, ¿eh? Gracias. José Manuel González, el piloto de la isla de La Gomera, que ha conseguido el título nacional dentro de la Copa de España de Montaña, con su flamante Porsche 991 GT3. Felicidades una vez más para José Manuel y todo su equipo. Bien, pues hasta aquí, Más que Motor en Atlántico Televisión. Muchas gracias por estar ahí, mucha suerte y mucha salud. ¿Ese es el nuevo Opel Corsa eléctrico? ¿Mola conducirlo? ¿Está potente? ¿En serio? Orbecame,
concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. ¿En qué crees? ¿Crees en los uniformes? ¿Crees en la popularidad? ¿Crees en modelos? ¿O crees en ti? Nuevo Peugeot i208 100% eléctrico. Por Became, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina.